lo que es el concepto del mínimo común múltiplo. Para empezar, vamos a ver lo que es un múltiplo. Un múltiplo de un número, por ejemplo el 6, un múltiplo del 6 es un número que se obtiene sumando un determinado número de veces el 6. Por ejemplo, un múltiplo del 6 sería el 12, porque el 12 es 6 más 6. Otro múltiplo del 12 sería el 36, porque el 36 es 6 más 6 más 6 más 6. Y eso es lo que es un múltiplo, un número que se obtiene sumando cierto número de veces el número 6, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sería el mínimo de los múltiplos de dos o más números. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 12 y 6, para saberlo tendríamos que calcular todos los múltiplos del 12 y del 6. Por ejemplo, los múltiplos del 12 y del 6 son el 6 mismo, 12, 18, 24 y así una lista infinita de múltiplos. Esto es muy importante. Hay una infinidad de múltiplos de cada número. Y así es como podemos listar todos los múltiplos del 6. Para el 12, sus múltiplos serían el 12 mismo, el 24, el 36, y así podemos seguir haciendo la lista de sus múltiplos. Entonces, el mínimo común múltiplo sería el múltiplo el número que es un múltiplo tanto para el 6 como para el 12. En este caso, para el ejemplo con el 6 y 12, el mínimo común múltiplo sería el 12. Pero como vimos acá, tuvimos que hacer la lista para conocerlo. Otra manera de conocer el mínimo común múltiplo es considerar lo siguiente: es poner los números y calcular sus factores primos. En este caso, un factor primo del 6 y 12 sería el 2, y al dividir entre 2 nos queda 3 y 6. Otra vez volvemos, ahora nos fijamos y buscamos un divisor para al menos uno de estos dos números, ya sea para el 3 o para el 6. Por ejemplo, el 2. El 2 divide al 6 y nos queda 3, pero el 2 no divide al 3. En este caso no va a importar y repetimos el 3, dando a entender que aún no hemos dividido el 3. Y al final, pues buscamos un número que divida al 3, que sería el 3, y 3 entre 3 nos da 1 para ambos casos. Entonces, el mínimo común múltiplo serían los factores en común que tienen el 6 y el 12. En este caso sería 4 por 3, 12, 4 por 4, 8, 2 por 2, 4, y 4 por 3 nos da 12, que es el número que habíamos encontrado haciendo la lista de todos los números. Y así es como encontraríamos el mínimo común múltiplo de dos números. Otro ejemplo para clarificar más las ideas sería, por ejemplo, buscar el mínimo común múltiplo del 24 y el 36. Nuevamente, las ideas serían buscar un número que divida a alguno de estos números. Por ejemplo, el 2, intentando siempre con los números primos pequeños. 24 entre 2 nos da 12, 36 entre 2 nos da 18, y ahora nos quedan estos dos números para buscarles un divisor. En este caso podemos intentar otra vez con el 2 y nos queda 12 entre 2 nos da 6, 18 entre 2 nos da 9. Aquí nuevamente podemos dividir el 6 entre 2 y nos queda a 3, y el 9, como no se puede dividir de manera exacta entre 2, lo repetimos. Ahora intentamos dividir el 3 y el 9. En este caso podemos tratar con el 3, que divida el 3 y también divida el 9. En este caso nos quedan 1 y 3 como la división de 3 entre 3 y 9 entre 3.
Si nos fijamos, aquí aparece un 1, pero eso no importa porque al final de cuentas estamos buscando números que dividan a ya sea el 1 o el 3, y en este caso tratamos con el 3, que divida el 3 y nos da a 1, y en el momento en el que obtengamos 1 para ambos números, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de estos números. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, y 24 por 3 sería 72, el mínimo común múltiplo de 24 y 36.